Continuamos con el curso de medios deformables y vamos a estudiar la densidad hamiltoniana y donde en el estudio de esta surge de manera natural la ecuación de continuidad. Entonces consideremos una lagrangiana como los que veníamos estudiando, una densidad lagrangiana que depende en general de U, nabla U y la derivada de U con respecto al tiempo. Es decir, es función de la coordenada generalizada U, de la derivada espacial de U, es decir, gradiente de U, y la derivada temporal de U con respecto al tiempo. Esas derivadas parciales siempre y de aquí en adelante van a ser, o sea, cuando derivas con respecto a una, tomas constante las otras, ¿no? Asumimos que la densidad lagrangiana no depende explícitamente del tiempo, ¿no? Si solamente a través de las variables que ponemos, ¿no? Haremos la discusión en dimensiones arbitrarias, ¿no? Con dx el elemento de volumen que corresponda. De esta manera, el principio de Hamilton se escribiría pues la variación de la integral en el tiempo y en el espacio, la densidad lagrangiana es un cero, o sea, o tiene un punto crítico, ¿no? Bueno, entonces, en esta condición se va a pedir pues que en los extremos no haya cambios, ¿no? De esta manera se llega, como ya hemos visto anterior, a la ecuación de Euler-Lagrange, que sería esta ecuación, ¿no? La ecuación 2, donde se pide que haya condiciones de frontera apropiadas de tal forma que este término se anule. Esto nos permite hacer la integral la integral por partes, eliminar el término de frontera, la integral por partes y llegar a la expresión 2. Eso se cumple, por ejemplo, si tienes condiciones de frontera fijas, no es un caso particular, pero hemos visto que hay varios. Bueno, aquí NI va a ser, o sea, tú tienes tu región donde estás estudiando el problema, ¿no? Es un volumen, ¿no? Ese es el volumen. El volumen tiene una superficie que vamos a caracterizar por A. Y localmente tú puedes definir sobre la superficie un vector que es perpendicular, que es el vector n, y que representa al diferencial de área, que tiene un diferencial de área alrededor de A, ¿no? Que es n de A. Entonces eso se debe anular la ecuación 3 en más dimensiones, ¿no? En una dimensión pues nada más nos queda el producto de la tensión por esta cosa, pero aquí en este caso queda pues más general. Bueno, pedimos que se cumpla 3 tal que se puede escribir la ecuación 2. Continuamos. Entonces podemos definir, como es usual en mecánica, la densidad de momento canónico. En este caso, en vez del momento canónico, la densidad de momento canónico, que es la derivada de la densidad lagrangiana con respecto de la velocidad generalizada. ¿Okay? Entonces, de esta manera, con la P podemos definir la densidad hamiltoniana que sea transformada de Legendre de la lagrangiana, donde queremos cambiar el P por la velocidad, ¿no? Que sería como cambiar el P por el X punto, pues aquí es la derivada de U con respecto de T. Y llegaremos a la ecuación 5, es la transformada de Legendre de la lagrangiana. Bueno, entonces, hasta aquí todo bien. Vamos a estudiar ahora la evolución temporal de este hamiltoniano definido por ecuación 5. Sabemos que la lagrangiana depende de estas variables. Si derivamos en el tiempo la densidad hamiltoniana, pues sería la derivada del primer término, el primer factor ese lo vamos a multiplicar, derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, menos la derivada de la lagrangiana, pues la derivada de la lagrangiana, como tiene varias variables, es la derivada de la lagrangiana con respecto de U por la derivada de 1 de t. Derivada de la lagrangiana con respecto de la velocidad generalizada por la derivada de la velocidad generalizada con respecto al tiempo. Y finalmente sería la derivada de la lagrangiana con respecto de la U en dxi por la derivada con respecto al tiempo de la U en dxi, suma sobre todas las i's. Entonces, usando 4 podemos llegar a bueno, aquí podríamos eliminar, ¿verdad? ¿Qué sería? Vamos a eliminar este término, porque el término que está aquí, ¿cuál sería? A ver. O sea, ¿quién sería ¿no? El P derivada segunda de U en dt es lo mismo que porque es P, ¿no? A ver si de aquí es P por ecuación 4 y esto sería la derivada segunda de U en dt. Entonces este término, como tiene signo aquí menos, se elimina con todo este término. De esta forma vamos a llegar a que la derivada de la densidad hamiltoniana con respecto del tiempo es igual a la derivada de P en dt de U en dt menos el término que quedó es el primero, derivada de la lagrangiana con respecto de U en dt y la suma, ¿no? De las derivadas parciales estas. Ajá. Entonces podemos obtener cuánto vale dp en dt
de la ecuación de Euler-Lagrange. La que teníamos era esta, ¿no? Fíjense que teníamos esta ecuación, que es la ecuación 2. En esta ecuación reconocemos el primer término de la derivada temporal de derivada de... Bueno, derivada, el primer término que está aquí adentro, déjenme cambiarlo aquí porque está como mal, ¿no? O sea, esto de aquí lo que nos dice es que... Ajá. Ahora, esto que está aquí no es esto, déjenme borrarlo. Ajá. Este que está aquí, si vemos la ecuación 4, es P. Entonces, el primer término sería la derivada de P en dt, todo esto, ¿verdad? Eso es lo que puse aquí, ¿no? Todo este primer término es la derivada de P en dt. Y entonces, la derivada, de aquí despejamos, entonces la derivada de P en dt sería, paso al último término sumando, derivada lagrangiana con respecto de u, menos la suma, ¿no? Con respecto de xy, de la derivada lagrangiana con respecto de u en dxy, que es la ecuación 8. Sustituimos quién es de P en dt en la ecuación 7 y llegamos a que la derivada de la densidad hamiltoniana con respecto del tiempo es igual a, pues sustituyendo, sería, depende de t, sería la ecuación 8, es derivada lagrangiana con respecto de u, menos la suma de xy, derivada lagrangiana con respecto de u en dxy, por dt. Ese es el primer término en ecuación 7, menos el que ya teníamos, ¿no? Que es el paréntesis cuadrado que estaba ahí. Bueno, aquí podemos eliminar términos, algún término común. Creo que sí, ¿no? Porque este término que está acá, déjenme poner aquí, este que está aquí multiplicado por el de acá es el mismo que está aquí, ¿no? Pero con signo contrario, entonces se eliminan y nos quedan nada más las sumas. Y en la suma, fíjense que tenemos como la derivada del primero por el segundo sin derivar, y en el segundo tenemos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces parece como la derivada de un producto, lo voy a escribir así. Entonces la derivada de la densidad hamiltoniana es menos la derivada del producto de esos dos términos, que es la derivada de la lagrangiana con respecto de u en dxy por derivada de u en dt. Esa es la ecuación 10. Esta, como es la derivada con respecto de y suma sobre todos los i's, entonces se puede escribir como si fuera como una divergencia, ¿no? Y como una divergencia de un vector, ¿no? Podría verse así. Vamos a ponerlo de esa forma. Y eso es lo que hice aquí. Entonces, esta expresión que recién obtuvimos, que es el cambio en la derivada densidad hamiltoniana con respecto del tiempo, es igual a esta expresión. O bien, cambiando por el gradiente de algún vector S, ¿no? Se puede como una ecuación de continuidad, ¿no? Porque tenemos el cambio de una cantidad sobre digamos, localmente, es igual a el gradiente de algún S, que sería como un tipo de corriente, SS, ¿no? Como una densidad de corriente. Entonces, el vector S lo vamos a definir como la derivada de la lagrangiana con respecto de u en dxy por la derivada de u en dt. Y esa es la ecuación 12. Si yo defino SI así y construyo el vector con componentes SI y le saco la divergencia como la ecuación 11, pues llego a la ecuación 10. Ecuación 11 y 12 son un resultado central y valioso. Vamos a sacar algunos información sobre este resultado. Fíjese que si yo tomo la ecuación 11 y la integro sobre el espacio del lado izquierdo, bueno, sabiendo que el hamiltoniano es igual a la integral de la densidad hamiltoniana, bueno, igual que la lagrangiana, podemos integrar 11 y del lado izquierdo, intercambiando la integral en el espacio con la derivada temporal, llevamos a la derivada con respecto al tiempo del hamiltoniano, no de la densidad hamiltoniana, del hamiltoniano, igual a la integral en el espacio de la divergencia de S. Ahora, por teorema de Gauss sabemos que el teorema de divergencia, pues que la integral de un volumen de una divergencia es igual a la integral de superficie de la cantidad sin hacer la divergencia, ¿no? Entonces, esto nos dice que la derivada de h en dt es igual a la integral sobre todo el volumen, no sé por qué le puse a, bueno, sobre todo el área que rodea el volumen de ese punto de A. Bueno, entonces en algunos casos particulares, por ejemplo, cuando la frontera está muy lejos, por ejemplo, en un sistema infinito, se puede ignorar el término A porque entonces pues la frontera crece bastante, entonces se hace cero. O cuando, por ejemplo, se cumple que el producto entre S y dA, pues se hace entre N y dA, o sea, S y dA más bien, o sea, son ortogonales, por ejemplo, con fronteras fijas, entonces también se va a anular la integral 14, y en esos casos, pues la derivada de h con respecto al tiempo es igual a 0, y por tanto la energía es una constante en el sistema. Vamos a ver un caso particular de esta situación.
Fíjense, por ejemplo, describir sus resultados, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una cuerda, digamos, la densidad lagrangiana se puede escribir como densidad de energía cinética menos la densidad de potencial. La energía cinética se puede escribir así para una cuerda como las que hemos visto, unidimensional. Y vamos a asumir que el potencial no tiene dependencia con la derivada de un dt, o sea, no depende de las velocidades, ¿no? Como es un potencial, como los que llamamos conservativos en mecánica clásica. De esta manera, por definición, sabemos que la densidad de momento canónico es igual a la derivada de la energía con respecto de un dt. Entonces nos daría para la ecuación K17, pues sigma veces derivada de un dt. Bueno, utilizando 16 y 17. De esta forma, el hamiltoniano, que es la transformada de Legendre, sería P por d dt menos L. Eso nos daría esta cantidad del el primer término menos tau menos densidad de energía cinética menos el potencial, que es la lagrangiana, perdón. Y reconocemos que el primer término, si se fijan, es como si multiplicáramos, porque aquí hay que multiplicar, ¿no? Esto aquí, déjenme. Si multiplicas este por este, nos daría d u en dt al cuadrado como este acá arriba, y sigma veces, entonces esto es 2 veces la densidad de energía cinética. Entonces, 2 veces la densidad de energía cinética es menos tau más la densidad potencial, eso es tau más b. Y por tanto, como en mecánica clásica, la densidad hamiltoniana es igual, similar como ocurre en mecánica clásica normal, es la densidad hamiltoniana es igual a la densidad de energía cinética más la densidad de energía potencial. Entonces, la densidad hamiltoniana es una densidad de energía. Y con eso voy a detener el video aquí, ¿no? En un siguiente, bueno, continuamos en un video siguiente.